Greetings in the worthy name of the Lord Jesus Christ. Saludos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. It's a privilege again to speak to you and to have Brother Ricardo translate for us. Es nuevamente un privilegio dirigirme a ustedes y tener al hermano Ricardo haciendo la traducción. I would like to look at a man named Naaman in 2 Kings chapter 5. Me gustaría que consideremos a un hombre Kings llamado chapter 5. Naamán en el segundo libro de Reyes capítulo 5. We'll not be able to read the whole chapter, but we'll reference different verses. No seremos capaces de leer todo el capítulo, pero haremos referencia a diferentes versículos. Verse 1. Versículo Now 1. Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande, A great man with his master. delante de su señor, He was honorable, y lo tenía en alta estima, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. porque por medio de él había dado He Jehová was also salvación a a mighty Siria. man in valor. Era este hombre valeroso en extremo. So we find that Naaman was a man, a great man. Así que vemos que Naamán era un gran hombre. He was a man that was looked up to. Él era un hombre al que las personas He was a man that admiraban, was admired. un varón He admirable. was that kind of man that we perhaps all might like to be. Él era el tipo de persona que quizás a todos nos gustaría ser. He was brave. Era valeroso. He had won victories in battle. Era alguien que obtenía victorias en las batallas. He had integrity. Él tenía integridad. His master trusted him. Su señor confiaba en él. Naaman was a man that we today Naamán era un hombre would want to que, be friends with. de vivir en la actualidad, querríamos que fuera nuestro amigo. But there was a problem with Naaman, Pero había un problema con Naamán, and it was no small problem. y no era un problema pequeño. Sin never is a small problem. El pecado jamás será un problema So we read pequeño. at the end of verse 1, but Así que leemos al final del versículo 1, he was a leper. pero leproso. Now we learn later in the chapter Ahora bien, veremos más that adelante en este there capítulo was a spot of leprosy. que él tenía la lepra en un lugar de su cuerpo. Now, leprosy in the Bible En la Biblia, la lepra is not like leprosy we know today. no es como la que conocemos en la actualidad. Leprosy in the Bible included a far larger range of skin diseases. En la Biblia, la lepra abarca un rango mucho más amplio de enfermedades en la piel, But it always pictures for us pero siempre nos representa sin, el pecado, defilement, contaminación and uncleanness. e impureza. So, Naaman wasn't the kind of sinner that we might think of an immoral man or woman. Así que Naamán no era el tipo de pecador al que nos referiríamos como un hombre He inmoral. wasn't a thief, No era ladrón, wasn't a drunkard, ni borracho, he wasn't living an immoral life, no vivía una vida inmoral, sexually immoral, sexualmente inmoral, wasn't a drug user. no era drogadicto. He was a good man, Él era un buen hombre, and if you lived on his block y si hubieses vivido cerca de él, near him, en su misma cuadra, you would have been proud to say he was your neighbor. hubieras estado orgulloso de decir que él era tu vecino. But unknown Pero de manera desconocida and hidden y a escondida, was this spot of leprosy. él tenía este lugar en su cuerpo con lepra. Now, as I described, some people we would say are big sinners. Ahora bien, a veces describimos a personas como grandes pecadores. In my life without Christ, En mi vida sin Cristo, I sadly say yo debo decir tristemente I was a big sinner. que yo era un gran pecador. But my Savior Pero mi is a Salvador far, far greater es Savior. un Salvador mucho, mucho más And when grande. my sin abounded, Y cuando mi pecado His abundó, grace su gracia did much more abound. abundó mucho más.
Praise his name. Alabado sea su nombre. You might be a little sinner. Tú puedes ser un pequeño pecador. Your leprosy is not so evident. Tu lepra quizás no es tan evidente. Just a little. Quizás spot solo una of leprosy. pequeña mancha de lepra. You would say, well, I know I'm not perfect, Quizás dices, yo sé que no soy perfecto, but I thank God I'm not like him or like her. pero doy gracias a Dios que no soy como él o como ella. And to you who are self-righteous, I would ask, Y a ti, que te consideras tan justo, te quiero preguntar, just how much sin do you think ¿cuánto pecado piensas God will allow into heaven? que Dios permitirá en el cielo? You probably think that your little sin Quizás piensas que tu pequeño will be pecado overlooked. será pasado por alto. God will allow your little sin into heaven. Dios permitirá quizás que tu pequeño pecado entre But en el I cielo. tell you, God will not allow sin into heaven. Pero te digo que Dios no permitirá el pecado en el cielo. God is holy. Dios es santo. His home in heaven is holy. Su hogar en el cielo es santo. Sin will be judged. El pecado será juzgado, Whether it's a little sin sea pequeño, that you have covered up de tal manera que lo has podido that cubrir no one knows about. y nadie sabe de él. Things that are secret sins in your life. Cosas que son pecados secretos en tu vida. Things that you're doing even now that you know are not right. Cosas que tú estás haciendo incluso ahora que sabes que no son correctas, But no one knows. pero que nadie conoce, You've got it covered. pues tú las has cubierto. People think you're a good person. Las personas piensan que tú eres una buena Maybe a persona, good Christian. quizás un buen cristiano. If they only knew Si tan solo supieran what God knows. lo que Dios sabe. But Naaman was uneasy with his leprosy. Pero Naamán estaba intranquilo por su lepra. And there was a little maiden Y había una joven that sirvienta we read about from Israel que leemos que era de Israel in verse 2 and 3. en los versículos 2 y 3. And God had allowed her to be taken captive. Y Dios había permitido que ella fuese llevada By Naaman. cautiva por Naamán. And Naaman brought her into his home. Y Naamán la llevó a su casa. And Naaman's wife and Naaman were evidently good to her. Y evidentemente, tanto Naamán como su esposa la habían And tratado though bastante she had bien. been taken from her home, Y aunque había sido sacada de su hogar, she wanted what was good for Naaman and his wife. ella buscaba el bien de Naamán y su esposa. And so she said, Y if entonces only ella my dijo, master would go to the prophet in Israel, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, he could heal him of his leprosy. él lo sanaría de su lepra. What great faith this young maiden had. Qué fe tan grande tuvo esta She had sirvienta. never seen a leper healed Ella nunca había visto un leproso ser sanado, because there hadn't been. porque no había sucedido tal cosa. The Lord Jesus said in the Gospel of Luke, the 4th chapter, El Señor Jesús dijo en el capítulo 4 del Evangelio de that Lucas, there were many lepers in muchos Israel leprosos había en Israel in the time of Naaman, en tiempos de Naamán, but only Naaman, pero solo Naamán, the Gentile, el gentil, was healed. fue sanado. She had never seen Ella nunca había visto God work A the Dios miracle of obrar. healing a leper, el milagro de sanar un leproso, but she believed nothing was impossible for her God. pero ella creía que nada era imposible para su Dios. How wonderful when we see someone in difficult circumstances Cuán maravilloso cuando vemos a alguien en circunstancias difíciles, living for God, viviendo para Dios, not letting their heart turn against him no dejando que su corazón se vuelva contra él or becoming bitter, o amargarse, but like this little maid sino que, como esta joven Serving the sirvienta, Lord sirve al in Señor captivity. en cautividad, like Joseph como José, serving the Lord sirviendo al Señor in captivity. en cautividad. May we be encouraged by their faith. Que seamos animados por su fe. Well, the king, who was a friend of Naaman, Bueno, el rey que era amigo de Heard. Naamán, escuchó
what the young maiden had said. lo que la joven sirvienta había dicho. So the king takes things into his own hands. Así que el rey tomó las cosas por sus propias manos. He's going to send Naaman to the king of Israel. Él se propuso enviar a Naamán al rey de And Israel. in verse 5, Y en el versículo 5, he sent him with 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold and 10 changes of raiment. leemos que lo envió con 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. In other words, this is a worldly man En otras palabras, este es un hombre del dealing in mundo, worldly ways tratando de la forma que actúa el mundo with another worldly man. con otro hombre del mundo. Salvation cannot be purchased. No se puede comprar la salvación. You can make no payment to God No puedes pagarle nada a Dios to atone for your para sin. expiar tus pecados. Only the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses from sin. Solo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado. Don't come to God as Cain did, No vayas a Dios como lo hizo Abel's Caín, brother, el hermano de Abel, with the fruit of your con hand, el fruto de tus manos. something that you have done in good works. Algo que hayas hecho en buenas obras, They'll not be accepted. porque eso no será aceptado. Just as when Moses placed his hand, Así como cuando Moisés Over puso his su heart. mano sobre su corazón, his hand became leprous. su mano se llenó de lepra. So your sinful heart Así que tu corazón pecaminoso affects everything that you do in your life. afecta todo lo que tú hagas en tu vida. And God will not accept so-called good works Y Dios no aceptará las así llamadas buenas obras from a leprous hand. de manos leprosas. Come to Christ. Ven a Cristo. So Naaman comes and Elisha is the prophet in Israel. Así at que this Naamán fue al profeta en Israel, que en ese tiempo era Eliseo. time. And Elisha calls for Naaman to come to him. Y Eliseo mandó a llamar a Naamán. Verse 9. Versículo 9. Naaman came with his horses and his chariots and stood at the door of the house of Elisha. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Here's a great man. Él era un hombre respetable. He's not used to being disrespected. Solía siempre ser respetado. But Elisha didn't even come out of his house. Pero Eliseo ni siquiera salió de su casa. Now, we imagine this was a small house Ahora bien, nos imaginamos que era una casa that pequeña Elisha lived in. en la que vivía Eliseo. The door opens, La puerta se abre and here comes Elisha's servant, y Gehazi. salió el sirviente de Eliseo, Giesi. Here's Naaman with all those that came with him. Ahí estaba Naamán con todos los que habían venido con él. Probably a small army. Probablemente casi un pequeño ejército. And here, the prophet doesn't even come out. Pero el profeta ni siquiera se asomó. And here's the Y message. este es el mensaje. Verse 10, and Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou Versículo 10. shalt be Entonces clean. Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces What a en el simple Jordán, y message. tu carne se restaurará y serás Go limpio. and ¿Qué mensaje wash tan in simple? the river. Ve y lávate en el río. Go and wash in the Jordan. Ve y lávate en el Jordán. It was a simple message. Era un mensaje simple. The gospel is a simple message. El evangelio es un mensaje simple. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Repent of your sins. Arrepiéntete de tus pecados. Turn from your sins. Apártate de tus pecados. And turn to the one that loves you and died for you. Y vuélvete a aquel que te ama y murió por ti. Trust Christ. Confía en Cristo. It's a simple message. Es un mensaje simple. Go and wash. Ve y lávate. Come to Christ. Ven a Cristo Be made clean. para que seas limpio. Well, Naaman was a man of works. Naamán era un hombre de obras. He got things done. Él hacía las cosas. He was an accomplished man. Era un hombre que cumplía lo que se le pedía. So when he heard this message, Así que cuando escuchó este mensaje, he became terribly
terribly angry. Él se enojó terriblemente. Verse 11, Versículo 11. but Naaman was wroth. Naamán se went fue away. enojado, diciendo, See, Naaman thought that he will surely come out to me. y aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, And strike his hand over the place and recover the leper. y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. You see, Naaman in his religion was used to En ceremonies. su religión, Naamán estaba acostumbrado a las ceremonias. Some of you listening might be a part of a religion that is full of ceremonies. Quizás alguno de los que nos escuchan forma parte de una religión que está llena de There is no ceremonias. ceremony that will save you. No hay ceremonia que te salve. This is not a picture of water baptism Esta no es una figura del bautismo de agua, done by a man. lo que lleva a cabo un hombre. Why do you take a towel when you're going to be water baptized? ¿Por qué llevas una toalla cuando te bautizas Because en your agua? body will get wet. Porque tu cuerpo se va a mojar. Because that's all a man can do Porque eso es lo único que el hombre puede hacer. is affect your body. Afecta a tu cuerpo. This is not water baptism. Y este no es bautismo de agua. This is a greater washing Este es un lavamiento mucho más grande. through him that came not by water only, Por medio de aquel que no vino by mediante agua blood solamente, and water. sino mediante agua y The sangre. Lord Jesus El Christ. Señor Jesucristo. Praise his name. Alabado sea su nombre. Naaman looked for something spectacular, Naamán buscaba algo espectacular, but there was nothing. pero no hubo nada de eso. My friend, look to the cross of Calvary. Amigo mío, mira la cruz del Calvario. It's not spectacular. No es espectacular. It's one man Es un hombre beaten and bloodied castigado y sangrando on a cross en una cruz, on a Roman road, en una vía romana, dying between two other men. muriendo entre dos otros hombres que eran ladrones. It's no ceremony. No hay ceremonia. It's the cross of Christ. Es la cruz de Cristo. It's his suffering for your sin. Es Él sufriendo por tus pecados. Oh, what a Savior is Jesus. Oh, qué Salvador es Jesús. Confía en Él. Fortunately, Afortunadamente, Naaman had a counselor. Naamán tenía consejeros. And his servant came to him in verse 13. Quienes se le acercaron en el versículo 13 He said, if the prophet had asked thee to do some great thing, y le dijeron, si el profeta Would you te not have mandara done it? alguna gran cosa, ¿no la harías? this is religion. Esto es religión, The thoughts of men los pensamientos de los hombres, thinking that good works que piensa que las buenas obras can wash away their guilt pueden limpiar su and the culpabilidad stain of sin. y las manchas del pecado. Do some great act for God. Haz alguna gran obra para Dios. Do something for him. Haz algo para Él. He'll take note of it. Él lo tendrá en cuenta. My friend, Amigo he mío, takes note of your sin Él and toma your en cuenta religion tu without pecado y tu Christ religión sin Cristo. is your Y ese es tu sin. pecado. Think about it. Piensa en eso. Religion without Christ La is your religión sin sin. Cristo es tu pecado. That was the religion of the scribes and the Esa es la Pharisees religión in de los Jesus' escribas y day. los fariseos en los tiempos de Jesús. Substituting the traditions of men for the commandments of God. Sustituyendo el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres. The religion was their sin. La religión era su pecado. No, there is no great thing. No, no hay cosas What grandes. Christ did, Lo que Cristo hizo, that's the great thing. eso es lo que cuenta. The world despises the message of the cross El mundo desprecia el mensaje de la cruz, because it tells men they're sinners. porque le dice a los hombres que son pecadores. But for us who are saved, Pero para nosotros que somos salvos, the cross is the power of God unto salvation. la cruz es poder de Dios para salvación. We see our God who is love Vemos a nuestro Dios, que es amor, Revealed that the cross- revelado en la cruz, in the person of our Lord Jesus. en la persona de nuestro Señor Jesús. A holy God El Dios Santo, who judged our sin in the person of Christ. que juzgó nuestro pecado en la persona de Cristo. A God of love. Un Dios de amor y misericordia.
who would give his only begotten son. que dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. And so the servant convinces Naaman to go back. Así que los To go siervos and to respond convencieron to the a gospel Naamán de message. volver, de ir y Oh, we responder will al mensaje seek del to convince Evangelio. you today Oh, queremos convencerte el día de hoy, that you need to respond to the gospel message. que necesita responder al mensaje del Evangelio. Naaman was upset. Naamán estaba He molesto. thought he could wash in one of the rivers of Syria. Él pensaba que podía ir y lavarse en alguno de los ríos de Larger Siria, rivers, ríos más grandes, cleaner rivers ríos más than limpios this Jordan. que este Jordán. But you must obey God. Pero tú debes obedecer a Dios. Don't follow a religion of men. No sigas la religión de los hombres, Follow God's religion. sino sigue la religión de Dios. And his religion is Y Christ. su religión es Cristo. 7 times he was to wash. Verse 14, he went down. Él debía lavarse And dipped 7 himself veces. 7 times in Versículo Jordan. 14. Él entonces descendió 5 y se times he zambulló did. 7 veces Nothing en el happened. Jordán. 5 veces se 6 zambulló times y he nada dipped. pasó. Nothing happened. 6 veces se zambulló y nada And you know, sucedió. before he went down into that river, Y saben, antes que él descendiera ese río, it required Naaman to humble himself. Naamán tuvo que humillarse. That leprosy which he always kept covered Esa lepra que siempre mantuvo escondida, was now exposed. ahora quedó expuesta. He had to take off his uniform. Él tuvo que quitarse su He had to uniforme. take off that covering of sin Tuvo que quitarse la cubierta de su pecado to go down into the river. para descender a ese río. And you need to know today, Y tú necesitas saber hoy, Christ Jesus came into the world to save sinners. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Not nice men, not good men and No women. mujeres y hombres There are buenos none. y agradables, Not you, porque no los hay, nor No tú. anyone else. ni nadie más. Don't be so proud No seas tan orgulloso that you won't expose your sin. para no exponer tu pecado. You must repent. Debes arrepentirte. You must tell God Debes decirle a What you've Dios done. lo que has what hecho, you've become. en lo que te has convertido. Tell him that your sin has taken you further than you wanted to go. Dile que tu pecado te ha llevado más lejos de donde querías ir, It's kept you longer than you wanted to stay. que te retuvo más tiempo del que querías quedarte And it's cost you more than you wanted to y pay. que te ha costado más de lo que querías pagar. And in this moment you repent. Y que en este momento te arrepientes, You're sorry for your sin. que lamentas tus pecados And you go down into the Jordan. y desciende the al river of Jordán, death, el río de la muerte, and you obey God y obedece a Dios 7 times. 7 veces. And when Naaman came up, Y Naamán subió, having obeyed the message of the gospel, the habiendo good news obedecido el mensaje that del Elisha had Evangelio, given him, las buenas nuevas que Eliseo le había dado, he was clean. y fue limpiado. It was water. Era agua. The Bible says in John chapter 3, La Biblia dice en Being Juan born capítulo again. 3 que debes nacer de nuevo. born again Nacer de of nuevo, water de agua and the Spirit. y del Espíritu. That speaks of the Word of God, Eso habla de la The palabra water. de Dios, el agua. the life-giving water of the El Word. agua viva de la palabra. Not just a book No solamente un libro printed by some printer, impreso por alguna imprenta, but the Word of God sino la palabra and de the Dios Spirit of God, y el Espíritu de Dios, making these words alive to your soul. haciendo que estas palabras sean vida para tu alma. God is speaking to you. Dios te está hablando. Peter said, Pedro being dice, born again, siendo renacidos, not of corruptible seed, no de simiente but corruptible, of incorruptible, sino de by the incorruptible, Word of God. por la palabra de Dios. The Word of God La palabra de Dios brings life. trae vida, It brings the message of Christ, trae el mensaje de Cristo, of His death, de su muerte, of His burial, de su sepultura of His resurrection, y de su resurrección, and of God's love for you. y del amor de Dios por ti.
Don't seek to reform your life. No through religion. busques reformar tu vida a través de la religión. Let God through Christ Deja que Dios, transform your life. por medio de Cristo, transforme tu vida. Obey the gospel message. Obedece el mensaje del Evangelio por completo. Don't repent of a few sins. No te arrepientas de pocos pecados. Naaman went down 6 times and still he was a leper. Naamán descendió 6 veces y aún era Repent of your leproso. whole life of sin. Arrepiéntete de toda tu vida de pecado. Cry out to God. Clama a Dios. I am unclean. Inmundo, Unclean. inmundo, Unclean. inmundo yo soy. In this moment, Ahora mismo, cry out to him clama a Él as the leper como el leproso. in Leviticus chapter En 13 Levítico capítulo 13, cried out he was unclean. quien pregonaba diciendo que era And the inmundo. moment you do, Y cuando lo hagas, the gentle hand of the Savior la clemente mano del Salvador will come upon you. vendrá sobre ti. The one that identified with your sin Aquel que se identificó con tu on the pecado cross en la cruz will lay his hand upon you pondrá su mano sobre ti and heal you y te sanará de tu pecado and give you y te dará new life, vida nueva, eternal life. vida eterna. May it be so for each listening today. Que pueda ser así para cada uno de los que nos escucha el Father, día we de hoy. pray Padre, oramos for everyone listening por today. todo el que esté escuchando el día de hoy. Anyone without Christ. Cualquiera que esté sin Oh, Cristo, God. oh Dios, My friend, in this moment, que en este momento, mis amigos, cry out to God. You're pregonen unclean. su inmundicia. Cry out to God, have Clamen a mercy Dios on diciendo, me, a ten sinner. misericordia de mí, que soy pecador. He's waiting to hear your cry. Pues tú estás esperando oír su Waiting to clamor. hear your prayer. Esperas oír su oración. And believe in Que Christ. crea en Cristo, Put your trust poniendo wholly su and fe por completely in completo what en lo Christ que did for Él you at the hizo en la cross. cruz. And you will Y be serás saved. salvo In this en este moment, mismo momento. your soul Y su alma will be saved. será salva. You will be made Será clean, hecho limpio, clean, limpio, clean. limpio. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.